Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad estamos presentando una cápsula, ¿no? Y el área es gestión matemática de la información. El título de la cápsula es la modelización con función lineal. Para esto vamos a ver qué es un modelo matemático. Un modelo matemático, pues, es un proceso mental que nos va a conllevar a convertir un problema difuso, difícil de la realidad, en un problema claramente matemático. De modo que resolviendo este último se consiga pues una solución o al menos un buen conocimiento del primero. En su proceso de elaboración, las funciones constituyen una herramienta fundamental. El proceso de traducir una situación real en una función matemática se le denomina modelización. Función lineal. La función lineal, vamos a repasar lo que es una función lineal. Una función lineal pues es aquella que tiene por regla de correspondencia f de x igual a x, ¿no? Donde a es diferente de 0. Entonces, en toda función lineal, la gráfica va a ser una línea recta que va a cruzar por el origen, ¿no? Cruza por el origen. En este caso tenemos una recta ascendente. El dominio de toda función lineal es los números reales y el rango también es los números reales. Entonces, su gráfica es una recta inclinada que pasa por el origen. Vamos a establecer varios ejemplos. En este caso tenemos el primer ejemplo. F de x es igual a 6x, que es una función lineal con a igual a 6. Este tipo de función pues es muy importante en la vida real. Veamos un ejemplo. Supongamos que 1 kilogramo de naranjas cuesta 6 soles. Si x es el número de kilogramos comprados y f de x representa el costo de las naranjas, de la tabla podemos deducir entonces que f de x es igual a 6x. Veamos en un cuadro de doble entrada. X es la variable independiente y f de x es la variable dependiente. X vendría a ser en este caso el kilogramo de naranjas y f de x el costo de esos kilogramos. Si tenemos 1 kilogramo de naranja, nosotros reemplazamos aquí, entonces tendríamos 6 soles que tendríamos que pagar. Si tenemos 2 kilogramos de naranja, tendríamos que pagar 12 soles. Si tuviésemos X kilogramos de naranja, tendríamos que pagar 6X, ¿no? Entonces acá tenemos la gráfica, ¿no? Aquí lo tenemos, para 1 kilogramo, 6 soles. Para 2 kilogramos, 12 soles. Y así podemos establecer para más. Entonces la gráfica muestra la recta que pasa por el origen y cómo varía el precio. Problema 2. La distancia recorrida en un movimiento uniforme está dado por la distancia que es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Donde t es el tiempo y b es la velocidad. Si b es igual a 50 kilómetros por hora y t es el tiempo en horas, entonces la función quedaría establecida, sería d es igual a 50 por el tiempo. En este caso también podemos ver que la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la distancia. Es decir, si el automóvil recorrió 1 hora, lo hizo en 50 kilómetros. Si corrió 2 horas, lo hizo en 100 kilómetros, ¿no? Podemos establecer la gráfica en 1 hora, 50 kilómetros, en 2 horas, 100 kilómetros, ¿no? Y para trazar la gráfica solo necesitamos 2 puntos, ya que es una recta, ¿no? Como mínimo para una gráfica en la línea recta se necesita 2 puntos. Vamos a ver lo que son funciones lineales. Dice, se conoce a una función polinómica de primer grado, es decir, una función cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta, ¿no? Dice, una función lineal es aquella pues que se puede escribir de esta forma, ¿no? Una ecuación lineal, hay varias formas de escribir, pero una de ellas es la que tiene pendiente y el punto de intersección. Acá podemos establecer, por ejemplo, aquí la recta está inclinada y aquí tenemos la pendiente.
Recordemos que la pendiente es la tangente del ángulo, y la tangente del ángulo es el cociente entre la ordenada y la abscisa, es decir, qué tanto subió y qué tanto avanzó. Este punto que vemos aquí es el punto de corte donde la gráfica corta el eje Y, ¿no? En un punto, y es el punto de intersección que nos va a servir bastante para graficar, ¿no? Entonces acá tenemos la regla de correspondencia cuando tenemos pendiente y el punto de intersección que nos va a servir bastante para el siguiente modelización que vamos a hacer. Donde X es la variable independiente y M y B son números reales. Además, M es la pendiente y B es el intercepto con el eje de las ordenadas. Modelización de la función lineal. Basados en la información proporcionada por el Departamento de Investigación de Biología, se encontró que la frecuencia con la que un grillo chirría es pues una función lineal de la temperatura. A 15 grados centígrados, los grillos emiten 76 chirridos por minuto y a 19 grados centígrados emiten 100 chirridos por minuto. Entonces acá ya vemos que nos están dando dos datos importantes, ¿no? Escribe la ecuación particular expresando la razón de chirridos por minuto en términos de temperatura. 2. Predice la razón de chirridos por minuto para 31 grados centígrados. Siguiente. ¿Cuál será la temperatura si cuenta 130 chirridos por minuto? Calcula la intersección temperatura. ¿Qué significado tiene este número en el mundo real? Bosqueja la gráfica de esta función en un dominio adecuado. Muy bien, lo primero que se tiene que establecer entonces, como ya se mencionó para hacer la modelización de esta función lineal, es establecer cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En este caso nos hablan de temperatura y nos hablan de los chirridos de los grillos. Entonces aquí colocamos para poder hallar la pendiente de la recta, vamos a colocar que la temperatura independiente es X y los chirridos es Y. Pero nos dan dos datos. Nos dicen que a 15 grados los grillos emiten 76 chirridos por minuto y a 19 grados emiten 100 chirridos por minuto. Entonces, estos dos puntos, cuando yo tengo dos puntos, yo puedo establecer también la pendiente. Y esta es la fórmula de la pendiente cuando tengo dos puntos. Al primer par ordenado le ponemos X sub 1 y Y sub 1. Al segundo, X sub 2 y sub 2. Aquí hay que tener en cuenta que en todo par ordenado, siempre la primera componente va a ser de las abscisas y la segunda componente de las ordenadas. Entonces, lo único que hacemos es sustituir. Y sub 2 es 100, y sub 1 es 76. Por lo tanto, 100 menos 76, 24. X sub 2 es 19, X sub 1 es 15. Por lo tanto, 19 menos 15 es 4. Entonces, la pendiente acá de la recta vendría a ser 6. Ahora tenemos acá. Vamos a establecer, acá tenemos también la regla, ¿no? De la ecuación de la recta teniendo ya la pendiente y uno de los puntos. Entonces, Y vendría a ser los chirridos, lo reemplazo por C, y la X vendría a ser la temperatura, ¿no? Reemplazamos por T. Entonces sustituimos, ya tenemos la pendiente que es 6, entonces estamos reemplazando en el punto X1 y 1, que sería X1 15 y Y1 76. Entonces lo único que hacemos es aquí, este que está con menos pasó con más, hacemos propiedad distributiva, reducimos términos y nos salió la siguiente forma, que los chirridos va a ser igual a 6 veces la temperatura menos 14. Y ya tenemos la forma pendiente e intersección, ¿no? Entonces acá tenemos la temperatura, entonces es la variable independiente, es X, que lo vamos a reemplazar con una T, y los chirridos, que es la variable dependiente, lo reemplazamos con una C. Entonces, me dicen cuando la temperatura es a 31 grados centígrados en la ciudad de Monterrey, entonces, ¿cuántos chirridos serán? Entonces, reemplazamos acá en la forma pendiente intersección. Reemplazamos, en lugar de T colocamos 31 y tenemos entonces que sale 172
chirridos por minuto. Es decir, esto en el mundo real significa que cuando tengo una temperatura de 31 grados centígrados, los chirridos de los grillos van a ser 172 por minuto. Tenemos acá, siguiente, vamos ahora a hallar la temperatura cuando los chirridos es 130 por minuto. Entonces, reemplazamos aquí también, ahora tenemos que C es igual a 130. Entonces, lo que hacemos acá, esta ecuación de primer grado, si quieren lo cambiamos, este segundo miembro pasa acá al primero, y despejamos, ¿no? 6T va a ser igual a 130, este que está con menos pasa con más, y tenemos que la temperatura nos ha salido 24 grados centígrados. ¿Qué quiere decir en el mundo real? Que cuando tengo una temperatura de 24 grados centígrados, los chirridos van a ser de 130 chirridos por minuto. Ahora, lo que nos están pidiendo ahora, calcula la intersección temperatura. Si me dice intersección temperatura y qué significado tiene este número en el mundo real. Entonces, nosotros sabemos que aquí la X la hemos reemplazado por temperatura y la Y lo hemos reemplazado por chirridos. Entonces, si me dicen la intersección temperatura, yo hago la intersección, ¿no? Cruzo, hago la intersección, y este punto me representa que C es igual a 0 y T, que no lo sabemos, que lo vamos a hallar. Entonces, vamos a reemplazar este punto aquí en la regla de correspondencia cuando la función tiene punto pendiente e intersección. Entonces, cuando el chirrido es 0, tenemos aquí, despejamos, la temperatura es 2,33. Quiere decir entonces que cuando la temperatura es 2,33 grados centígrados, los chirridos van a ser 0 chirridos. Quiere decir que efectivamente no va a haber ruido, ¿no? Cuando estamos a los 2,33 grados, no hay chirridos. Pues ahora vamos a hacer vamos a bosquejar, porque nos piden bosqueja la gráfica de esta función en un dominio adecuado. Vamos a compartir en estos momentos lo que es el anorexia. Muy bien, entonces aquí estoy compartiendo la pizarra gráfica. Tenemos aquí entonces, nos están pidiendo bosquejar la gráfica de esta función en un dominio adecuado, ¿no? Tenemos aquí X, ahí sería la temperatura, Y sería los chirridos, entonces aquí es, lo ideal para esto es utilizar tu papel milimetrado para que puedas hacer tus escalas correctamente, ¿no? Pero en este caso lo estamos haciendo un aproximado. Como ya nos dan en el problema los dos puntos, nos dicen cuando la temperatura es 15 grados, va a haber 76 chirridos de los grillos, entonces vamos a ubicarlo en la recta, ¿no? En el plano cartesiano. Cuando es 15, chirrido será 76. Acá tenemos un punto. Y el siguiente punto, cuando tengo 19 grados, el chirrido va a ser 100. Entonces, cuando ya tengo dos puntos, ya lo que me da. Pero nosotros hemos hallado también que cuando tenemos 2,33 grados centígrados, no va a haber ruido, no va a haber chirridos. Por lo tanto, tenemos otro puntito. Y graficamos y tenemos una gráfica de una función lineal. ¿Y por qué no nos vamos más hacia el lado izquierdo? Porque ya tendríamos números negativos y en una situación en el mundo real no existen números negativos. ¿Ok? Por lo tanto, esta sería la gráfica de la modelización de este problema de función lineal. Muy bien. Entonces aquí vamos a dar por concluido y hasta la próxima. Muchas gracias.